Esta es una serie para la eternidad. Esta serie va a durar más que yo. Sí, amén. Bueno, salude o pellizque a alguien que está al lado. No, pero ámele. Raúl, te amamos, te queremos. Siempre eres muy apreciado. Aleluya. Amén. Glory to God. Ahora su Biblia, Levítico 27:30. Les quiero advertir, en los próximos 4 domingos, yo estaré aquí, por cierto, y estaré dejando esta serie sobre el diezmo, pacto de bendición, la cual he orado mucho, he estudiado mucho para dejarle a la posteridad una teología, una doctrina clara, sin extremos, simplemente de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Son 4 lecciones, los 4 próximos domingos. Yo quiero que usted esté ahí tranquilo, nadie le va a quitar nada, nadie. Esta enseñanza es para bendecirle. Gloria a Dios. Estoy esperando que esté un poco mejor el sonido, porque esto va para la televisión y va para iglesias que posiblemente tomen los videos y los proyecten en su iglesia en vez del pastor predicarlo. Yo le aconsejo a cada pastor que predique cada uno de estos mensajes. Padre Santo, Naisa, si tú me ordenas que se me hace más fácil con el otro micrófono, yo me someto al pastor principal de esta iglesia. ¿Sí? Hago eso, mejor. Me voy a someter. Solo por una vez. Aleluya. Amén. ¿Ahora sí? ¿Bien? Ok, está bien. Aleluya. El tema general de estas 4 lecciones es el diezmo, pacto de bendición. El diezmo. Esto no son predicación. Yo no voy a brincar, no voy a saltar, no voy a decir aleluya. Simplemente voy a enseñar líneas sobre líneas y usted venga a aprender. Venga a aprender. El Levíticos 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Padre, en el nombre del Señor, te doy las gracias que tú me has dado una iglesia que es obediente, que tiene un corazón dadivoso, gente honesta, gente santa. Y si enseñamos esto es simplemente para incrementar su fe y su revelación, y aún incrementar la bendición que pueden recibir, para que entiendan lo que sucede cuando ellos traen los diezmos y las ofrendas al alfolí. Líbranos de los extremos, de los fanatismos. Queremos oír lo que tu Espíritu Santo dice, en el nombre del Señor. Aleluya. Una de las razones por las cuales he creído conveniente traer esta enseñanza en esta forma es porque hay muchas voces que andan por ahí, voces que en una vez creían en la realidad y la verdad del diezmo como algo que es parte de la vida de la iglesia, y por alguna razón algunos dicen que han encontrado una nueva revelación ahora, que el diezmo es del Antiguo Testamento, que el diezmo no es para hoy, que hoy simplemente cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, lo cual Pablo lo dijo y es cierto, pero se refiere a dar diezmo y ofrenda. El diezmo no es lo que tú propones en tu corazón, es lo que Dios propuso en su corazón. Y Dios propuso que el diezmo es la 10ª parte de todo lo que Dios te bendice en una área o en otra. El propósito de esta enseñanza es establecer claramente que el diezmo sigue siendo relevante en el nuevo pacto. Es relevante. Es evidente que el que ya decidió en su corazón que no diezma porque dice que el diezmo es de la ley, no va a cambiar de opinión, no importa las razones que le demos. Ya está maleado.
yo no estoy para cambiar la mente a ellos. Más que todo, estoy interesado en aquellos creyentes sinceros que quieren tener una base aún más fuerte para lo que ya practican. ¿Cuántos quieren una base más fuerte? Nunca debe ser la intención condenar o degradar a otros que piensan diferente a uno. Y aun si alguien piensa diferente en esta área y quiere suscribirse a una doctrina que niega esto, bueno, Dios me lo bendiga. Pero a mí que me dejen quieto, porque yo he estado diezmando más de 60 años y he recibido la bendición de Dios. Y aún como pastor de esta iglesia, soy el diezmero mayor en esta iglesia. Yo no solamente recibo diezmos, yo pago diezmos. Gloria a Dios. Ahora, es un error presentar el diezmo como asunto de salvación. Eso es un extremo. Que cada uno esté convencido en su propia conciencia para servir a Dios. Eso es lo que yo quiero. Lo que sí me inquieta es lo siguiente. Alguien dice que dar el diezmo no es bíblico porque Jesús nunca dijo que es una obligación darlo. Pero Jesús tampoco nunca dijo que es un pecado el homosexualismo. Nunca lo dijo. Un argumento que es usado por los teólogos liberales. Jesús nunca dijo, no mencionó un sinnúmero de cosas. Ahora, no podemos establecer o negar una doctrina a base del argumento del silencio. O sea, el argumento del silencio no resuelve un debate doctrinal. Por eso vamos a tomar todo el consejo de la Biblia. La forma más saludable y más sana de presentar es una doctrina, es no tener una agenda, no tener una agenda personal, no tener un prejuicio ya en contra de algo que tú no entiendes. Y si usted aún aquí no cree en el diezmo, pues Dios me lo bendiga. Esto es para usted, porque yo quiero que usted reciba las bendiciones. Porque es más la bendición que usted recibe que lo que usted le da a la iglesia o le da a Dios. Así que la razón por la cual yo soy tan enfático en enseñar esto es porque yo quiero que la gente sea bendecida. No es asunto de condenación ni de ponerlo a usted en una situación de segunda categoría. Ahora, 4 puntitos y después de esto terminamos. El principio del diezmo es el principio divino de separar lo primero para Dios. Ese es el principio. O sea, el diezmo no está fundado en una ley mosaica. ¿Ok? El diezmo fue incluido, que fue adaptado. Gloria a Dios. Pastor Raúl le hizo una pregunta a un rabí en donde él ministra en Elgin. Y el pastor Raúl le dijo, ¿y cómo Abraham diezmó si todavía no había ley de diezmo? El rabino le contestó al pastor Raúl, le dijo, es que ya Abraham cargaba la ley del diezmo en el corazón. Le estoy hablando de un rabino judío que cree el Antiguo Testamento y que creen en la doctrina del diezmo. Así que él mismo dice que el Espíritu Santo fue quien le reveló. O sea que en ausencia de una ley, el Espíritu Santo lo enseñó. Y digan lo que digan o argumenten lo que argumenten y me den las pruebas o los versos bíblicos. Hay algo más poderoso. Es la dirección del Espíritu Santo que uno siente adentro, igual que Abraham. Así que el principio del diezmo es el principio divino de separar lo primero para Dios. Esto es enseñanza básica, ¿ok? Por eso le dije en Levíticos, donde el diezmo fue incluido en la ley, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. O sea, el diezmo es cosa dedicada a Dios. La palabra dedicada es algo muy, muy importante. Cuando algo se dedica a Dios, otra palabra para dedicación es santificación. La palabra santificación no es una palabra rara.
que habla de caras pálidas y pelos largos. No. La palabra santificación es separado para un propósito, indicando esto, que Dios mismo separa lo primero para Él. Por alguna razón Él quiere que lo pongamos a Él en primer lugar en cada área de nuestras vidas. Y podemos estudiar este principio en mi punto A. Desde el principio Dios separó algo para Él, el cual el hombre no podía comerlo. El árbol de la vida. Había un árbol del bien y del mal. Habían centenares de árboles en el huerto, los cuales se le permitía a Adán y a Eva comer de ellos, participar de ellos. Pero Dios fue específico, dijo: el árbol que está en el medio, el árbol de la vida, no podréis comer de él. Simplemente está estableciendo el principio. Ese árbol está dedicado para mí. Ahora, es mi opinión que Adán le enseñó a sus hijos el principio de ofrendar los primogénitos de sus ovejas. Porque cuando el diezmo es el primer 10 de 100, la primera décima parte. Pero cuando eran animales, todo primogénito por ley le pertenecía a Dios, aún antes de que hubiera la ley establecida en Levíticos y en Números. Porque, ¿cómo yo sé esto? Porque en Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Quién le enseñó eso? Eso lo aprendió de su papá. Y su papá sabía eso por su relación con Dios, porque su papá había comunicado con Dios por años en el huerto. No sabemos qué tiempo Adán estuvo caminando con Dios en el huerto antes de ellos pecar. Usted cree que fue al otro día. No es posible. Pudo haber sido años. ¿Entiende? Y él aprendió algo en esa comunión con Dios. Y eso fue lo que le comunicó a los hijos. Antes era muy normal comunicarle a los hijos por palabra toda la historia. Así era que se escribía la historia. Como no habían libros, no se escribían libros, se pasaba la historia de generación en generación. Y yo creo que Adán le enseñó a sus hijos el principio de ofrendar los primogénitos de sus ovejas. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado Abel y esa ofrenda, porque estaba honrando a Dios, dándole a Dios la primera parte. Ahora, antes de la ley, Dios ordenó la consagración de los primogénitos para él como un diezmo, antes de la ley. Porque digo antes, porque en Éxodo 13:12 la ley no había empezado. En Éxodo la ley fue dada por ahí en Éxodo 20, cuando Dios se encuentra con Moisés en el monte Sinaí, y Dios empezó a darle mandamientos y enseñanza para que el pueblo pudiera ser próspero. Y si usted encuentra todas las enseñanzas que Dios le dio, ninguna tenían un propósito condenatorio o un propósito de restringir su libertad. Lo único que Dios quería era bendecirlos. Toda regulación de Dios es para bendecirnos. Somos nosotros los que la interpretamos en la forma incorrecta. Dios no le quiere hacer la vida imposible a nadie. Así que antes de la ley, Dios ordenó la consagración de los primogénitos para él como un diezmo. En Éxodo 13:2. Gloria a Dios. Y fue como consecuencia de lo que pasó la noche que salieron de Egipto. Recuerdan que Dios dijo que buscaran un animal, un cordero, para sacrificarlo en la noche de la Pascua. Se instituyó la Pascua. Y entonces en esa misma noche se instituyó aquí la consagración. Dios ordenó. En Éxodo 13:2, Dios le dice a 13:2, por favor, mi amor. Dios le dice a Moisés en Egipto: conságrame todo primogénito. ¿Oyó la palabra? Conságrame, dedícame, apártame, sepárame. Eso es todo lo que es el diezmo. Es algo separado, consagrado para Dios. ¿Ok? Así,
cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dios dijo eso. Y lo dijo antes de la ley. Aún no había ley. En Egipto no había ley. La ley no se dio en Egipto. Se dio cuando salieron ya de Egipto. ¿Está eso claro? Así que antes de la ley Dios ordenó la consagración de los primogénitos para él como un diezmo. Repetimos otra vez el verso 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, pero el asunto era que como eran tantos primogénitos, entonces lo que se hacía era que cuando una familia tenía un primogénito, no todos podían ejercer el ministerio porque eran demasiados. Lo que hacía era que se le pedía a cada padre de primogénito que trajera una ofrenda especial para redimir al primogénito. O sea, le asignaban un valor metálico, un valor en dinero a cada primogénito, y para sellar ante Dios que los padres estaban reconociendo que ese primero era de Dios. Entonces se le ponía un precio a cada primogénito, y entonces le tenían que traer el precio al sacerdote, pero era a Dios, porque el sacerdote representaba a Dios. Porque no olvide lo que dijo Pablo: aquí reciben los diezmos hombres mortales. No se haga tan espiritual. Yo solamente le doy a Dios. No, usted tiene que darle a los hombres mortales que representan a Dios en esta tierra. Es tanto así, eso lo vamos a ver más tarde, que aún Jesús, para recibir diezmos, tuvo que aparecerse como un hombre. De eso hablaremos al fin de esta enseñanza. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Sin ningún tipo de extremismo. El diezmo es la práctica concreta de dedicarle el 10% como algo dedicado a Dios. El 10% de lo que tú ganas, de lo que te regalan, de la bendición que te viene, es el 10% como algo dedicado a Dios. No debe ser una obligación, debe ser un gozo. Porque simplemente estoy reconociendo que la primera parte de mi vida es Dios. Darle a Dios lo primero es una prueba de reconocerlo como Rey y Señor de nuestras vidas. Le estoy diciendo a Dios: cuando yo traigo mi diezmo de todo lo que yo gano, de todo lo que yo recibo, te estoy reconociendo como que eres el dueño de todo, como que eres mi Señor, como que eres mi Salvador. Y por medio del diezmo que te doy a ti, Señor, sea la primera parte, el 10%, que es lo que hace, me santifica el 90%. Por eso te quiero advertir: el 90% te va a rendir más, te va a bendecir más, te va a durar más que el 100% cuando no dedicas a Dios el diezmo. Te lo digo. Por alguna razón yo no entiendo cómo funciona, pero las cosas te duran más, las cosas se te rompen menos, el dinero se te estira más. Y yo pudiera dar testimonios aquí de personas, no de gente que dan grandes cantidades, porque el diezmo es el impuesto más honesto y más real, porque siempre el 10%, no importa lo que tú ganes. Amén. Así que lo que tú estás haciendo tú estás santificando. O sea, el darle el 10% a Dios santifica el 90%. Yo quiero que mi dinero esté santificado. Yo voy a decirte una cosa: todo dinero que tú no diezmas queda sin santificar. Por eso no te alcanza. Por eso siempre estás estrecho. Amén. Ok, ahora, ¿están conmigo? Número 2, Abraham. Vamos a ver a Abraham. ¿Cuántos aquí son hijos de Abraham? Bueno, Abraham diezmó antes de la ley. Génesis 14, el verso 18 al 24. Yo creo que sería bueno si pudiéramos leerlo para refrescamiento de nuestra conciencia. Entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, las conquistas que él tuvo en una guerra, él vino y le dio a Dios, le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Ahora, como ya le dije antes, de alguna manera Abraham sabía del diezmo como un acto de reconocimiento a Dios, como el Señor de los cielos y la tierra, porque él menciona eso. Él dice yo he levantado mis manos ante el Dios de los cielos y la tierra. Escuche esto: dar el diezmo es reconocer que no solamente Él es Dios de los cielos, Él es Dios de la tierra, indicando esto, que toda bendición que Él me da en la tierra, la tengo porque Dios me la dio. Entonces, al yo sacar el 10% y dárselo a Dios, estoy reconociendo que Él es Dios no solamente del cielo, sino de la tierra. Y que el primer fruto de la tierra, las primeras ganancias, las dedico a Él para reconocer que todo es de Él y que yo soy de Él. Hay una bendición en dar el diezmo. Melquisedec se encuentra con Abraham y le sirvió tipológicamente la Santa Cena. La Santa Cena. ¿Qué es lo que tomamos en la Santa Cena? Pan y vino, pan o jugo de uva. Melquisedec se encuentra con Dios. A Melquisedec se le llama rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y se lo dio a Abraham. Melquisedec es un tipo de Cristo. De acuerdo a la revelación de Hebreos, el nombre significa rey de justicia y rey de paz. Diga conmigo, rey de justicia. Una pregunta: ¿quién es rey de justicia y rey de paz? Jesucristo. Ahora, interesante que aún Cristo es una preencarnación Melquisedec es una preencarnación de Cristo. Cristo se hizo carne y apareció como un sacerdote. Se le apareció así. Y Hebreos dice que no tiene principio ni tiene fin, no tiene genealogía. Eso indica que no hay principio, o sea, no hay árbol genealógico para Melquisedec. No tiene padre, ni madre, ni abuelo, ni bisabuelo, indicando esto que no hay genealogía, porque apareció. Hay un término bíblico que se llama, o teológico, se llama teofanía. Es una aparición de Dios. Teo, que es Dios, y fanía es aparición. Es una teofanía. Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en algunas partes del Antiguo Testamento aparecen diferentes apariciones de Jesús. Un ejemplo: el que se le apareció a Josué, aquel general que se le apareció, que tenía la espada extendida, no era un ángel. Como yo sé que no era un ángel, era Cristo, porque aceptó cuando Josué lo adoró. Un ángel nunca acepta adoración. Así que era una teofanía de Jesús. Así que Jesús, Melquisedec, es un tipo de Cristo de acuerdo a la revelación de Hebreos, rey de justicia y rey de paz, indicando esto, que Dios se hizo carne para recibir los diezmos de nuestro Padre. En alguna forma, Dios quería bendecir, escúcheme bien, la simiente de Abraham, y Dios tenía que establecer un sistema. Diga, un sistema. O sea, Dios, esto no lo estableció ninguna iglesia. Esto no lo estableció la iglesia católica, los padres católicos. Esto no lo estableció la reforma. Esto simplemente lo estableció Dios con nuestro padre Abraham, porque es el medio de bendecir su descendencia. Ahora, es interesante que no hay registro que Melquisedec le exigiera el diezmo a Abraham. Melquisedec no le exigió el diezmo a Abraham, sino que simplemente Melquisedec vino voluntariamente y le dijo: bueno, Abraham, yo sé que vienes de una guerra, rescatate a tu sobrino Lot, que se lo habían llevado, lo habían dejado en la bancarrota, y Abraham tomó, creo que 360 soldados de su pequeño ejército personal. Él tenía su banda de soldados, y fue una noche y cayó encima de los enemigos y rescató a Lot, a su familia y los bienes y todo, y los venció.
Así que Abraham no era un muñequito, ¿entiendes? Abraham era un general de guerra. Tenía estrategia. La forma como le cayó por la noche era muy estratégico. Gloria a Dios. Y entonces, pero entonces Dios dice, hay que bendecirlo a él. Hay que fortalecerlo. Viene de la guerra. Viene de la guerra. Viene de ayudar a la humanidad. Viene de liberar a alguien. Así que Jesús viene y dice, pues yo te ofrezco pan y vino. Toma, fortalécete. ¿Para qué tomamos la comunión? Para que nos fortalezca el alma, nos fortalezca el espíritu. Cuando usted viene a la Santa Cena, no es un rito, querido. No, es una revelación. Cristo se nos revela. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, come vida. Tú estás comiendo vida, fortaleza, salud. Mucha gente son sanas durante la Santa Cena. Mucha gente son fortalecidas espiritual y físicamente en distintas áreas. Gloria a Dios. Ahora, no hay registro que Melquisedec le exigiera el diezmo a Abraham. Abraham respondió a la bendición de Abraham. Recuerde esto. Abraham respondió a la bendición de Melquisedec, dando los diezmos de todo el botín. ¿Qué fue lo que él hizo? La mejor forma de tu diezmar es: yo respondo a la bendición de Jesucristo. Yo no estoy diezmando para que me vean, para que sepan que yo lo escribí en un sobre. Si alguien, su conciencia no le permite escribirlo en un sobre, nadie te obliga. ¿Entiendes? Lo hacemos porque tenemos un sistema federal que es muy metiche en los asuntos de la iglesia. ¿Entiendes? Está muy metiche en lo que no le interesa. Por eso es que yo no estoy pidiendo ofrenda. Si usted me da una ofrenda a mí y la pone a nombre de la iglesia Maranata, yo no puedo recibir esa ofrenda por ley. ¿Ok? No le estoy diciendo que la haga a nombre mío, pero le estoy diciendo cómo funciona. O sea, hay un sistema opresivo en nuestro país. No es democrático, es una mentira. Y aquí no hay libertad en sí de culto. Hay la libertad que ellos te permiten cuando les da la gana. Hay más libertad en Venezuela y en Colombia que la que hay aquí para predicar el evangelio. Aquí te pueden arrestar en cualquier esquina porque estás predicando el evangelio sin un permiso. Eso no es libertad. Pero la mejor forma para mí es, si yo estoy en una iglesia y me están predicando y el que se levanta a recoger la ofrenda empieza a condenarme, empieza a llamarme rebelde, cuánta cosa, yo me cierro. El corazón se me cierra, porque esa no es la forma. La forma es cuando alguien me dice: mira la bendición de Dios, mira cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha ayudado. ¿Cómo tú vas a responder? El que te dio el pan, el vino, el que te dio la vida, lo menos que puedes hacer es ser recíproco con él y dale a él la primera parte de tu dinero. Ahora, interesante, no sé si podemos volver a ese verso ahí en Génesis. Fue después de este diezmo que Abraham recibió la promesa de una gran recompensa de parte de Dios. Dame el capítulo 15, el primer verso, por favor. Fue después de este diezmo. Yo quiero que ustedes miren esta promesa que Dios le dio. No fue antes del diezmo, fue después del diezmo, después de estas cosas. Después que recibió la comunión y él le dio el diezmo, dice: vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Tuvo una visión. ¿Y qué le dijo a Dios? Primero, no tengas miedo, no te atemorices. Esta gente no te van a perseguir, no te van a quitar lo que acabas de conquistar. El sistema de este mundo no te va a vencer. Segundo, le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu protección, te voy a proteger. Y tercero, le dice: y tu recompensa o tu salario será grande. Tres cosas, tres bendiciones, como consecuencia de su obediencia, como consecuencia de que él le dio el diezmo a Melquisedec, que representa a Cristo. Entonces Dios se le aparece después de estas cosas. Antes no se le había aparecido, nunca Dios le había hecho eso. Dicho eso, pero ahora dice: no temas, o sea, no tengas miedo. Tú estás en mis manos, acabas de hacer pacto conmigo. Por medio de tu diezmo,
¿Estás en pacto conmigo? Y el que está en pacto conmigo, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay persona. Te pueden hacer trampa, te pueden robar lo que sean, pero Dios se las ingenia para bendecirte. ¿Me está escuchando? Dios se las ingenia. Dios se las ingenia para bendecirme. Yo no sé, pero a mí Dios se las ingenia. Dios siempre se las está ingeniando para bendecirme. Yo le estaba diciendo a los hermanos de México, bueno, ustedes están practicando ahora el saludo financiero. Te saludan y hay uno de 50 o de 100 o de 500. Con mucho amor. Pero no es porque se le exige. No permitas que nadie te manipule. Ni aquí, ni por la radio, ni por televisión. Que sea algo espontáneo. Algo espontáneo. O sea, yo respondo al amor de Dios. Pero entonces Dios responde a mi fe. ¿Y cómo Dios responde a mi fe? Diciendo, no temas. Segundo lugar, ¿qué? Yo soy tu escudo. Y tercero, tu recompensa o tu salario será grande. ¿Qué más yo quiero? Hello, ¿qué más yo quiero? Que discutan que no es para hoy, allá ellos. Pero yo quiero esta seguridad de no temer, vivir sin temer, estar escudado por Dios y estar esperando la recompensa que Dios, y esa palabra recompensa literalmente es salario, porque Dios da salario. Dios recompensa a los que le sirven. Hay recompensa para el justo. ¿Alguien me escucha? Hay recompensa para el justo. Ok, vamos entonces al tercer punto. Y vamos a hablar de Jacob. Jacob es hijo de Abraham. Jacob. Y en Génesis 28, 22, a Jacob iba huyendo. Iba huyendo de casa de su padre porque su hermano lo estaba buscando para matarlo, porque él no le robó la bendición. Hello. Jacob no le robó la bendición a Esaú. Es un error decir eso. Esaú voluntariamente se la vendió. Ahora, Jacob no era bobo, no era tonto. Él sabía la bendición que venía con la primogenitura. Entonces, cuando su hermano viene hambriento en el campo y le dice, dame de ese guiso rojo que estás haciendo, él dice, bueno, si tú quieres de este guiso rojo, vamos a negociar. Jacob fue el primer judío. Let's make you a deal that you cannot refuse. Muy judío. Él es judío. Vamos a hacer un trato que tú no puedes rechazar. ¿Cuál? Yo te doy del guiso rojo, porque tú estás hambriento y cansado. Simplemente dame tu primogenitura. Fue una transacción. No hubo robo. Él no se la violentó. El problema lo tuvo Esaú, que dijo, ¿para qué me vale a mí la primogenitura? Si de todas formas yo me voy a morir. ¿Usted no ha oído eso? ¿Y para qué me vale a mí servir a Dios si me va a morir? ¿Y para qué me vale traer el diezmo? ¿Y para qué yo vivir santamente? ¿Para qué si de todas formas todo el mundo se va a morir? Sí, todo el mundo se va a morir, pero hay dos lugares para donde la gente va a ir. Oí al pastor Bertucci predicando un ratito en esta mañana, y él decía que cuando su abuelita estaba ya, parece, con el Señor, con la cual él se crió, él dice que ella le decía, mira, a él le llamaban Javier Alejandro, decía, mira, Javier Alejandro, mira, en esta esquina hay un hueco, hay un hueco oscuro, y hay demonios. En esta esquina hay un hueco blanco y hay ángeles. Y ambos huecos están luchando por mi alma. Aún siendo yo una mujer santa que he vivido toda la vida, aún hasta el tiempo de la muerte, Satanás no cede tratando de conquistar tu alma. Él dijo, este asunto es muy serio. O sea, la gente cree que no hay una guerra espiritual. Él dice, hasta el fin. Satanás trata de robarte el alma hasta el fin de tu existencia. Entonces le dice la abuelita del Tuchi, y tú ves, mira, pero yo no voy por ese hueco negro.
yo voy por el hueco blanco, porque aquí están los ángeles de Dios esperándome. Hello. Hay gente que desprecia su salvación, desprecia su bendición. La Biblia dice de los que despreciaron la bendición y le vino la maldición. Hay que ser tonto para despreciar que Dios quiere bendecirte. Y es tan fácil. Mira, hermano, es fácil. Es fácil. El camino del transgresor es lo que es duro. Pero el camino del obediente es fácil. Gloria a Dios. Entonces, como consecuencia, pues, él recibió la bendición. Era de él. Pero tuvo que salir corriendo con una mochila en su espalda, sin nada, para que su hermano no lo matara. Y en el camino tuvo un encuentro con Dios. Dios se le apareció. Tuvo un sueño. Y en ese sueño él vio que ángeles subían y bajaban por una escalera. Y Dios estaba arriba. Y Dios le habló. Dios le dijo: voy a estar contigo, nunca te dejaré. No te voy a dejar hasta que haya cumplido contigo todo lo que te he dicho. Para mí esa es una de mis mayores promesas de éxito. Yo la confieso casi cada mañana. No te dejaré hasta que haya cumplido contigo todo lo que te he prometido. ¿Cuántos creen eso? Dile: por favor, papá Dios, tú no vas a dejarme hasta que haya cumplido conmigo todo lo que me has prometido. Eso es lindo, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Entonces, ¿pero qué sucedió? Dice que cuando estaba en el lugar, él dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso aquí en Maranata decimos: Maranata, la casa de Dios y puerta del cielo. Esto no es otra cosa que casa de Dios. O sea, él dijo, entonces aquel lugar se llama Betel. La palabra Betel significa Betel, Beth, okay, que es casa, y él, que es Dios. Cada vez que tú ves un nombre que te termina con él, tiene a Dios añadido. Samuel es él. Ok. Joel es Dios. Dios al final, él. Son, gloria a Dios, porque ellos ponían a Dios en el nombre. Porque era una honra poner a Dios en el nombre. Aleluya. Poner a Dios en el nombre. Gloria a Dios. Entonces dice que él buscó una piedra. La piedra que él había usado de cabecera esa noche. Dice que él sacó su cuero donde llevaba el vino el aceite. Llevaba aceite con él. Dice que derramó aceite sobre la roca. De eso vamos a predicar más en otro día. Y ungió la roca. Ungió la roca. Ungió a Betel. Hay una unción en Betel. Hay una unción en la casa donde Dios se te aparece. Y certificó: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero que allí mismo dice el verso 20 de Génesis 28. E hizo Jacob voto. Diga voto. Okay. Diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. En primer lugar, Jehová será mi Dios. Él le hizo un trato a Dios, hizo pacto. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una pregunta: ¿de quién aprendió el diezmo? ¿De su papá? Padres diezmeros engendran hijos diezmeros. Mis hijos son diezmeros. Y los que diezman de mis hijos son los que están prósperos. Aleluya. Qué lindo cuando ven. Yo estaba preparando mi sobre para mi diezmo en esta noche, y la nietecita Marita me dice: dame ofrenda. Y ella vino con su sobrecito y en su humilde letra escribió su nombre, Amara Rosario, y puso su ofrenda. ¿Por qué? Porque ve a papá haciéndola. Tus hijos no van a hacer lo que tú dices, van a hacer lo que tú haces. Jacob tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida. Cambió su vida. Porque cuando Dios se encuentra contigo, cambia tu vida. Hermano, hay que buscar a Dios. ¿Cuántos quieren buscar a Dios? Venimos aquí a buscar a Dios. No como una regla, no para ponchar una tarjeta. No,
Venimos a encontrarnos con Dios en su casa. Él ungió aquel lugar como Betel, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Dónde fue que él hizo el pacto del diezmo? ¿Dónde fue que lo hizo? En la casa de Dios, en la iglesia. Porque el diezmo tiene que ver ahora con la casa de Dios. ¿Quién argumenta que la iglesia hoy no es la casa de Dios? ¿Habrá alguien que pueda argumentar que la iglesia no es la casa de Dios? No conoce Biblia, no conoce reglas de exégesis o de interpretación. Un exégeta serio de la Biblia sabe que la casa de Dios hoy es la iglesia. Ya no es el templo de Salomón. Hoy es la iglesia. Dice en Hebreos que somos casa de Dios. Y Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, hablando de la iglesia. Pablo le llamó a la iglesia casa de Dios. Dice que somos casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que si yo tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Así que hoy la casa de Dios es la iglesia. Así que esa es la iglesia donde a ti te llega la revelación. Me doy cuenta, miren bien, me doy cuenta que creo que más del 90% de los que atacan el diezmo son los mismos que atacan la pertenencia a un cuerpo y a una iglesia, y el estar sometido a una iglesia y a un ministerio, como dice la Biblia, sometido a un pastor, sometido a una iglesia, sometido los unos a los otros en una coinonía, en una comunión. Así que me doy cuenta que las dos cosas van juntas, no es coincidencia. Gente que se rebela contra la iglesia y que se rebela contra la comunión como tenemos nosotros, que somos una familia, son los mismos que se rebelan en contra de la enseñanza del diezmo. Ahora me doy cuenta de eso ya que estoy predicando esto en esta forma. Dios le va a uno enseñando cosas aún mientras uno predica. No solamente ustedes aprenden, yo aprendo. Es evidente que Jacob tenía información de la relevancia de la práctica del diezmo. Es evidente, él sabía lo que había hecho por su padre. Él había visto cómo su padre había sido bendecido, había sido protegido de los enemigos. 3 naciones no vinieron contra él porque Dios se puso en el frente. Melquisedec le aseguró ahora. El diezmo es un seguro de vida, es un seguro de salud y es un seguro de salario. Ahora, ¿cómo yo sé que esto fue lo que prosperó? Lo que prosperó a Abraham, porque la Biblia no miente. ¿Se acuerdan que Jacob era soltero, era un muchacho, y se fue a otra tierra donde se encontró con su tío? Su tío, de nombre Labán, tenía una hija muy bonita, pero la hija era la menor. La hija menor se llamaba Raquel, fue con la que él se encontró en el pozo, donde le estaba dando agua a sus ovejas, y pegó los ojos en esa linda muchacha. Y bueno, y cuando llegó a la casa le dijo al papá que él quería casarse con esa muchacha, porque una razón por la cual el papá lo sacó fue porque no quería que se casara con las paganas como había hecho Esaú. Porque el que rechaza una bendición espiritual termina quebrantando todos los principios bíblicos. Y eso fue lo que hizo Esaú. Esaú rechazó la bendición, rechazó la primogenitura y no tenía escrúpulo en casarse con las paganas. Y dice que eso le molestaba a la mamá. Y le dijo a Jacob: vete a otra tierra y cásate con la parentela. Cásate con gente que son parte de la parentela, que ni siquiera tienen algún conocimiento del Dios al cual le servimos. Bueno, allá fue, se encontró con Labán. Labán tenía 2 muchachas y sabemos lo que aconteció. Le preparan la boda, le dice, y hacen un negocio. Como Jacob era un pelado y no tenía dote para pagarle, porque eso había que pagarle, ¿entiende? Había que pagarle. Hoy diferente, hoy los papás somos los que le pagamos. Así que esos papás que tienen 4 muchachas, hay que orar mucho por usted, porque una boda, eso es carísimo, señores. Yo sé, yo casé 2. No, casé 4.
No sé cuáles me salieron más caros, ellas o ellos. ¿Y qué sucedió? Les dije, bueno, te vas a casar con esta, pero me vas a servir 7 años. Y el que está enamorado no le importa. Lo que usted diga, sí, sirvo 14. Porque le gustaba a la chica, era bonita. Bueno, hicieron la celebración en esa noche, hicieron la boda y todo. Bueno, y como las novias venían cubiertas, el novio no podía verla hasta que entraban a la cámara nupcial. No se le permitía verla. Con todo ese chorro de trapos por encima. Usted no sabía con quién se estaba casando. Le podía meter una vieja o... Bueno, ahora lo que yo no entiendo es cómo Jacob estuvo toda una noche el luna de miel con una muchacha y no se dio cuenta que no era la que era y que hasta por la mañana. A mí eso como que no me cuadra. Porque allá en la cámara nupcial ella no estaba con los trapos. No. Pero dice que en la mañana salió, airado. Me engañaste. Esta no es la mujer con la cual yo me casé. Bueno, ¿tú quieres la otra? Bueno, pues tienes que trabajarme 7 años más. 14. Trabajó 14 años por lo que quería. 14 años. Usted no le tiene pena a Abraham, a Jacob, 14 años. Tómeme pena a mí que llevo 41. Y es por una sola. Dice ella que no puedo con una sola. Mira que sinvergüenza. Oren por mi esposa tan bella, tan linda. Y ya sabemos lo que pasó, como Labán trató de engañarlo, le cambió el salario creo que 20 veces. Él no quería que él prosperara. Pero una vez Dios le dio una visión. Dijo, te voy a enseñar cómo tú le vas a ganar al suegro. Lo que nunca es fácil. ¿Entiendes? Nunca es fácil. Te voy a enseñar cómo tú le vas a ganar al suegro. ¿Ok? Todas las ovejas, o sea, dile que separe todas las ovejas que están pintadas y que están con pintas y que están abirragadas, ¿no? Algo así. Yeah. Y entonces dile que de ahora en adelante tu salario va a ser las ovejas que salgan pintadas, y que él se va a quedar con las que salen de un solo color. Y Labán dijo, qué muchacho más tonto. Ya veo que es tonto. Y dice que le sacó todas las ovejas pintadas y listadas que tenía en su manada, y se las llevó lejos. Y le entregó ovejas todas de color sólido, de un solo color, de forma que no hubiera la oportunidad que dieran a luz ovejas pintadas y listadas. Pero entonces Dios le dio en sueño el ángel se le apareció y le dijo, mira, pon unas varas, saca unas varas y pela las varas y ponle listas a las varas y pon esa vara al frente del ganado. Y cuando el ganado esté en celo, cuando las vacas estén en celo, tú le pones esas varas. Cuando vengan las vacas bien fuertes, el ganado bien fuerte, ponle las varas. Y cuando vengan las débiles, no las ponga. Y él las puso. ¿Y sabe una cosa? No es que las vacas pueden visualizar. Quien estaba visualizando era el dueño, era Jacob. Entonces, pero fue una visión que Dios le dio. Bueno, el muchacho se enriqueció porque las vacas empezaron a parir ganado pintado y ganado listado. Entonces, el ángel le confirma en casa de Labán por qué eso aconteció. Le confirma que su prosperidad era resultado del pacto que él hizo en Betel. Por eso le dice en Génesis 31:13, yo soy el Dios de Betel. ¿Oíste eso?
Ponme eso en la pantalla. Yo soy el Dios de ¿dónde? Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste ¿qué? Voto. ¿Cuál fue el voto? De todo lo que me dieres, ok. Más claro no canta un gallo. O sea, tú estás bendecido, estás prosperado, porque tú has guardado la parte de tu pacto y yo estoy guardando la mía. Por eso, no importa lo que tu suegro te hizo, no importa el engaño, no importa la mentira, me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y salió rico, enriquecido. ¿Por qué? Porque diezmó antes de la ley. Ahora, vamos ahora entonces a el último punto del mensaje. El diezmo en el Nuevo Testamento. Ok, ahora, no hay ni una mención en el Nuevo Testamento que el diezmo cesó con la dispensación de la gracia. O sea, no hay. O sea, usted no encuentra en ningún lugar donde dice que el diezmo cesó con la dispensación de la gracia. Ahora, hay referencias que no estamos atados a observación de ritos y ceremonias, comidas, sábados, lunas nuevas, pero no habla del diezmo. Un ejemplo, una escritura es Colosenses 2, 16 al 17. No hay referencia. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que el diezmo cesó, que ya no hay que pagar el diezmo. Ahora, habla de otras cosas. En el verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, es parte de la ley, en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Aún así, aún el Nuevo Testamento habla que no estamos sujetos a la observancia del rito de la circuncisión, que ya no es para la simiente espiritual de Abraham, era para la simiente física o natural de Abraham, pero la simiente espiritual estamos exentos del rito de circuncisión. Ahora, Jesús dijo que era necesario traer el diezmo. Así que es una mentira decir que Jesús nunca aprobó el diezmo. Jesús dijo, y las palabras de Jesús tienen para mí mucho peso. Y él lo dijo en Mateo 23, 23. Por favor, quiero que lo vean. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es interesante que Jesús dice que hay cosas de la ley que hay que cumplir. Dice, cumplan, mantengan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, las cuales son del nuevo pacto y del antiguo pacto. Pero él no le está diciendo que el diezmo es malo, porque entonces en la última cláusula le dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo. Ahora, el problema con los fariseos era que ellos religiosamente creían que podían comprar a Dios pagando, y eran bien legalistas en su diezmo. Contaban la menta y el comino, 1 para Dios, 9 para mí, 1 para Dios, y eran bien, pero a la misma vez no tenían misericordia, no tenían justicia, no tenían fe. Y nos puede pasar hoy en día. Podemos ser muy legalistas con el diezmo y somos fieles con la ofrenda, pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la justicia? ¿Y dónde está la fe? Lo que Jesús nos dijo era, no, esas cosas no se debieron dejar de hacer. Había que hacer tanto una cosa como la otra. Si yo interpreto bien las palabras de Jesús, sin forzar una interpretación para traer mi propio prejuicio contra el diezmo, tengo que admitir que Jesús dijo, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que hacerlo. No dejen de hacer aquello, no dejen de diezmar. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿No dejen de qué? ¿Alguien le cree a Cristo? Ok, ahora, número 5, en este verso, el autor de Hebreos habla del diezmo como algo que antecede a la ley. En Hebreos 7, 1 al 9,
donde Abraham estableció pacto de bendición con Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. 3, sin padre, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quiere ver quién era? Sino hecho semejante a quién? Al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. O sea que no era una figura que se apareció y ya dejó de existir. Dice que permanece para siempre. Ok. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo. Y escuche esto, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Gente que están hablando, yo tengo las promesas de Abraham. Pero si tú no diezmas, lo siento por ti, tú no vas a heredar las promesas de Abraham. Porque aún Abraham tenía las promesas, pero necesitó desatar la bendición para recibir esa promesa. ¿Y cuándo fue? Fue cuando Melquisedec, que ahora es Cristo, lo bendijo. Fue que entonces vino la bendición. Se materializó. Lo que era legalmente suyo no se manifestó hasta que él dio los diezmos. Y soy la simiente de Abraham, y soy la simiente, y puedes cantar y todo, pero hasta que des los diezmos, no, la bendición no te llega. ¿Están conmigo, mis hijos? Tan siquiera sonrían que no están enojados. ¿Se dan cuenta con el amor que yo le predico esto? Sin ningún tipo de condenación ni nada. Simplemente convencerlos para que usted sea bendecido. Mire, hermano, yo no estoy pensando en mí porque yo tengo mi pacto personal con Dios. Llevo 60 años diezmando. Mi primer diezmo fueron 12 centavos de una lata de guayaba. Me picaron las avispas para recoger un latón de guayaba, y cuando vengo a venderle al camión que venía a diferentes personas, pues cuando me dan por mi latón de guayaba, me dieron $1.20. Y de ese dólar, esa fue la ganancia que yo tuve en ese año. En la iglesia de mi papá se acostumbraba dar un informe y leerle a todo el mundo lo que cada uno había dado. Y cuando dijeron, el hermano a un rosario, 12 centavos. Ese fue mi principio. Que se rían ahora. Esos 12 centavos Dios los ha multiplicado. Dios los ha bendecido. Porque los di en fe. Hasta el día de hoy. Para mí es un honor diezmarle a Dios. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Ahora, en la ley reciben los diezmos hombres mortales, pero en el pacto abrahámico uno que vive, dice, uno que vive, Melquisedec no es solo una figura de Cristo, sino una aparición en el Antiguo Testamento de Cristo. Es posible que Jesús se refirió a Melquisedec en Juan 8:56, cuando él dijo que Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Y le preguntaron, tú no tienes 40 años, ¿cómo es que tú conoces a Abraham? Porque él se le apareció a Abraham. Y cuando él le trajo el diezmo a Cristo en Melquisedec, le trajo gozo. Pero no solamente eso, Abraham se alegró al ver a Cristo. Él no lo dio como un sacrificio, él lo dio como una celebración. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Ahora, escuche esto, bien importante, estoy por terminar. Nosotros, la simiente
de Abraham. No estamos dando diezmos conforme al sacerdocio levítico, sino de acuerdo al sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico tomaba los diezmos del pueblo, pero ahora Jesucristo toma los diezmos de su pueblo. Porque el sacerdocio se cambió la ley. Se cambió la ley de Moisés por la ley de la gracia de Cristo. Y el diezmo que era antes de la ley de Moisés sigue siendo parte de la ley de Cristo. Ahora no le diezmamos a Leví, le diezmamos a Melquisedec. Cuando usted trae los diezmos, se lo trae a Jesús. Él es el apóstol y el sacerdote de su alma y de su diezmo. Te lo está presentando a Él, porque Él es su Melquisedec. Él le dio su sangre, Él le dio su vida. Gloria a Dios. Verso 15 al 17 leo: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién es? Jesús. ¿Según cuál orden? El orden de Melquisedec. Jesús no muere, Melquisedec no muere, Jesús es eterno. El principio del diezmo es un principio eterno. Es un principio que vino del cielo. Es un principio de revelación que le vino a la simiente de Abraham. Y somos simiente de Abraham. Así que en esta forma yo termino la primera enseñanza sobre el diezmo. Pregunta: ¿ley o gracia? Ese era el título hoy. El diezmo, ¿ley o gracia? Oremos. Aleluya. Le invito a que levante sus manos si puede. Si no puede, tranquilo. Padre, en el nombre del Señor, te doy las gracias por este pueblo hermoso, este pueblo lindo que tú me has dado, esta gente obediente. Señor, comunícale mi mensaje, comunícale mi corazón, que lo único que yo quiero es que ellos sean prosperados, sean bendecidos, y que al ellos liberar su fe dando el diezmo, liberan el cielo, liberan la bendición. Yo pido, Señor, que cada miembro de esta iglesia se convierta en un diezmero. Y pido que algún día, Señor, le dé la gracia a Naisa también para poder en la mañana ser enfático y traer alguna enseñanza para que este pueblo sea bendecido. Señor, yo reprendo toda maldición de falta de diezmar, toda maldición de escasez, toda maldición, Señor, de egoísmo, mamón, amor al dinero, lo echamos fuera y declaramos ahora que el pueblo de Dios es bendecido. Es bendecido porque estamos bajo el pacto de la bendición. El Dios que bendijo a Abraham, el Dios que bendijo a Jacob y el Dios que bendijo a Jesucristo y que ha bendecido a su papá en un rosario, el mismo Dios que quiere bendecirlo a usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Gracias. Como dice siempre Kenneth Copeland, ¿recibieron algo? ¿Entendieron algo? Pues vamos entonces a diezmar y a ofrendar. Con gozo, con alegría. Con gozo, con alegría.